Buenas, profe, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Hola, muchas profe. gracias. ¿Cómo está Florencia, Lourdes, Sol, Ángelo? Gracias por ser cumplidos, por estar puntuales. Vamos a esperar unos minutos, pero como se está grabando, vamos a esperarlos a los demás viendo un pequeño video de unos 5 minutos sobre comercio internacional también. Para que sea de su conocimiento, generalmente en la parte de Latinoamérica, donde más se centra el comercio en relación a todo tipo de cursos, didáctica y todo eso en México, aunque no crean, ¿no? En México está centrado casi todo el comercio latinoamericano, se podría decir, ¿no? De habla hispana. Entonces, voy a compartir un pequeño video hasta que se vayan conectando los demás y después Profe, tengo una empezamos. pregunta. Sí, Florencia, sí. ¿Todas las grabaciones que se hacen en la clase la pasa después en el grupo del WhatsApp? Florencia, sí, la anterior he pasado Está ya bien. tres videos, ¿sí? Sí, Estén sí, sí, se lo atentos vi. al WhatsApp. Entonces voy a seguir pasando lo mismo. Ahorita se está grabando. Terminamos las clases, me da el tiempo, si no es hoy, mañana, y lo paso a YouTube y se los voy a pasar. ¿Ok? Gracias. Muy Bien. bien. Bien, empecemos entonces. Voy a poner un pequeño video. A ver, perdón, se me fue. Un segundito. Por favor, me comentan si se escucha el audio. Hola, en este artículo te hablaremos sobre qué es el comercio internacional y vamos a darle respuestas a las preguntas generales sobre este tema. ¿Está bien el audio? Perdón, Nito, perdón. Sí, sí, se escucha Sí, perfecto. sí, se Yo lo escucha. escucho perfecto. Yo también. Ok, muchas gracias, perdón. Ahora sí. El comercio internacional es el intercambio de bienes como productos y servicios entre países alrededor del mundo. Puedes localizar más artículos en la sección de comercio internacional. Encontrarás información específica como conceptos, definiciones, importancia, teorías, historia, estadísticas, instituciones y más. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y de sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos y así ingresar a mercados extranjeros. ¿Cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? El comercio internacional incorpora las transacciones globales de los productos. Un ejemplo es el precio del petróleo, que está sujeto a un cambio en su precio de razón del comercio internacional, de manera que el petróleo se ve afectado por los sucesos económicos del mundo, mientras que en el comercio exterior es un país en específico o un bloque que establece relaciones de intercambio con el resto del mundo. En México, ¿dónde puedo buscar información sobre lo que es comercio internacional? Puede encontrar mayor información en los gobiernos estatales, específicamente en Secretarías de Comercio y Economía. Asimismo, a nivel federal, la Secretaría de Economía cuenta con mucha información sobre el comercio en México. ¿Dónde puedo capacitarme, orientarme e iniciarme sobre qué significa comercio? Entra a www.comercioyaduanas.com.mx y encontrarás cursos de comercio. Llama al 0155 5350 1724 o escríbenos a info@insea.org.mx. Muy bien, una pequeña introducción, por si acaso no es propaganda para INSEA, sino lo encontré justamente para darles un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado en la siguiente clase. Pero me gustaría que, Nito, por favor, des la bienvenida
De mi parte, no se encuentra todavía una nueva alumna de Bolivia. Ya somos 4 de Bolivia que estamos dentro del curso internacional. Y bueno, me gustaría que comentes algo, Nito. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Mucho gusto nuevamente con una nueva clase en donde vamos a ir avanzando, como lo dijimos anteriormente, vamos a ir proponiendo cosas nuevas, por ahí cosas novedosas para el alumnado, que por ahí ya tiene un poquito de conocimiento, pero bueno, con todo este tipo de actividades que vamos a ir desarrollando todos los sábados, vamos a ir poniendo énfasis a lo que es y lo que nosotros denominamos el curso internacional de comercio exterior y aduana. Bueno, en esta instancia queremos darle la bienvenida a la alumna que se incorporó del lado de Bolivia, que es Nicole, y por el lado de acá de Argentina, en forma puntual, en la bendita provincia nuestra, que es Tucumán, Víctor, damos la bienvenida a 3 integrantes de la Fuerza de Seguridad de la provincia de acá de Tucumán, como es los oficiales Manuel Leguizamón, no sé si se encuentra, Bruno Mario y Rodríguez María, en donde hoy ellos comienzan con este nuevo curso, que ellos están muy interesados en saber, ya que ellos ejercen un rol muy importante dentro de lo que es el tema de seguridad, y justamente el tema también está planteado para ver los movimientos terrestres que realizan, en este caso y en forma puntual, el tema de la aduana. Por eso le damos la bienvenida. Vamos a continuar con las clases del licenciado Víctor, en donde vamos a ir, a medida que vamos avanzando, vamos a ir conociendo más los tipos de actividades que se desarrollan en el comercio internacional. Y me parece muy importante, digamos, lo que está haciendo Víctor, porque esto deja un poquito más claro de los distintos tipos de actividades que se desarrollan en todo el mundo, y obviamente que, como dice el video, de que cada país tiene su aplicación, tiene sus normas, tiene sus reglas, sus leyes, y en las cuales seguramente cada integrante de algún tipo de organismo ejerce un rol totalmente diferente. Y es bueno que todos nosotros nos conozcamos. Así que bueno, bienvenido nuevamente, y bueno, cuando vos quieras, Víctor, a disposición la clase. Muchas gracias, Nito. Muchas gracias y a todos los que están ingresando al curso internacional. Y como les decía, justamente el primer video, si no lo han visto, está la grabación, se los voy a pasar. Bueno, el comercio internacional, por eso estamos hablando de comercio internacional, está enfocado en todos los países del mundo, ¿no? Y el intercambio, pero estos intercambios siempre van basados, si hablamos de comercio internacional, en los cambios de algunas mercancías a nivel internacional, como el petróleo o el oro, ¿no? Y como decía Nito a un comienzo, están ingresando funcionarios también que trabajan dentro del ámbito del control aduanero, se podría llamar. Como yo les comentaba, yo he trabajado en la unidad de control aduanero, como jefe de la unidad de control aduanero con militares y policías, que obviamente ellos también están inmersos en la lucha contra el contrabando. Y es muy necesario, no solamente a los que están estudiando comercio internacional, sino todos, en realidad, como hemos hablado en la anterior clase, de alguna forma vemos el comercio exterior, comercio interior, vamos a una tienda, vamos a un supermercado, ya estamos viendo comercio, porque estamos comprando mercancía que no conocemos, que no es nuestra, que no la elaboramos, pero también tenemos mercancía que también la elaboramos y podemos exportarla, ¿verdad? Y de la parte de control tenemos que ver que esa mercancía justamente cumpla con todos los requisitos para que pueda ingresar al país y no cause algún daño a la salud humana, a los animales y a las mismas plantas, ¿no? Es por eso que en muchos países es muy restringido el control del ingreso de pasajeros, por ejemplo, de cierto tipo de mercancías,
bueno, casi todas, ¿no? Las mercancías que vienen en forma no protegida son comisadas, ¿no? Al ingreso de los aeropuertos internacionales o fronteras, porque puede afectar la vida, la salud, el medio ambiente, ¿verdad? Entonces es bueno que todas las personas conozcamos un poco del comercio exterior, conozcamos cómo ingresan las mercancías a nuestro país, conozcamos cómo salen las mercancías. Esa ya va a ser tarea de Nito para que nos explique en comercio exterior. Pero yo voy a hablar del ámbito internacional, ¿sí? Tenemos que saber de dónde viene ese intercambio comercial. Hemos empezado con una introducción la anterior clase, referente a qué es el comercio, algunas pautas de algunas materias que abarca el comercio internacional y el comercio exterior. Ya tienen las grabaciones los que no han podido ingresar. Y bueno, hoy vamos a ver igual un concepto general de todo lo que se refiere, porque el comercio exterior y comercio internacional viene de algo, ¿no? Que es la economía. Y esto también se va a plantear que en la generación, después de la globalización, les he comentado de la primera revolución industrial, se han empezado a generar o a crear organismos internacionales. Esta parte lo voy a mencionar en la siguiente clase y con eso concluiríamos con mi exposición. De todos modos, siempre vamos a estar hasta el final con Nito para que podamos intercambiar ideas, opiniones. Y vuelvo a recalcar a ustedes, a los que han ingresado recientemente, fuera de la presentación que yo haga, creo que lo más importante es que intercambiemos opiniones, ¿no? Si en algún momento hay alguna pregunta dentro de la exposición que estoy haciendo, porque como les digo, es de manera general, podemos intercambiar opiniones para que conozcamos un poco más al respecto, entre todos, todo lo que ustedes necesitan, ¿no? Porque la presentación, de todos modos, se las voy a pasar. Ustedes la van a leer en el grupo. Si tienen alguna duda, pueden hacer las consultas que requieran, pero me gustaría que participen, que esto sea más interactivo, ¿sí? Como lo hacemos con Nito, ¿no? Me gustaría que Fernando, que Sol, que Omar participen, alguna pregunta o alguna opinión. Preguntar es mejor porque nosotros también como docentes aprendemos, ¿no? Aprendemos de ustedes, y cualquier duda, si no la conocemos, la averiguamos y en la siguiente clase se las hacemos conocer, ¿no? A veces hay personas que a veces conocen un poco más porque no sé, están en el medio, ¿verdad? Entonces es bueno que conozcamos un poco de todos para que podamos interactuar y no sea tan aburrido el curso. Es por eso que a comienzo les hago ver un video para que no esperemos mucho a los latinoamericanos que llegan después de media hora, pero no hay inconveniente, no hay problema. ¿Ok? Muy bien, entonces, prestos, no se preocupen, por favor, cualquier consulta, no duden. ¿Sí? Como les digo, les voy a pasar, ya les he regalado un librito de la CEPAL, ¿sí? Ya tienen mucha lectura, pero tomen en cuenta, lo que nosotros les estamos dando son herramientas. La forma en que ustedes la utilicen ya es cuestión de ustedes, ¿no? A mí me gustaría, yo siempre recomiendo a mis alumnos que en una carpeta, guarden toda esa información. Independientemente no la van a ver todo, ¿no? A veces igual me dicen, pero vamos a ver la grabación, por eso no entran a clases. Pagan, pero no entran a clases porque supuestamente estamos grabando. Pero yo les aseguro que un 90% o casi 99.9% ya no vuelve a ver la grabación, ¿sí? Entonces es parte de ustedes, de las personas que realmente les interese, ¿no? Yo creo que a todos, porque es parte de cada uno de nosotros estudiar, seguir actualizándonos. El comercio internacional es muy cambiante. Aunque no crean, acá en Bolivia se está viralizando, se puede llamarlo, de comercio internacional, porque antes no había esta carrera en las instituciones públicas. Ahora todas las instituciones públicas están abriendo esta carrera, porque, bueno, es el futuro, pues al final el comercio va a haber siempre, ¿verdad? Siempre. ¿Ok? Entonces, vamos comenzando. Voy a poner la presentación. Y como les digo, cualquier momento que quieran interrumpir o dar alguna opinión, sin ningún problema.
Les encargo, por favor, sus micrófonos a los que los tienen encendidos. Parece que estuviera alguien en el mar. Escucho como olas por ahí. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Bien, ¿se ve la presentación? Sí. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Manuel, creo que tu micrófono está encendido. Te agradecería mucho. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, ya estoy intentando de conectarlo. Vaya. Ahora sí, ya te he ayudado. Ya te he desconectado. Muy bien. Comencemos entonces. Bien, vamos a ver la primera parte entonces de comercio internacional. En realidad es un resumen de todo lo que se ve en el aspecto internacional. Sobre todo lo que es esta introducción, obviamente, a la economía internacional, de donde viene el famoso comercio internacional, y indica, ¿no?, que entre los saberes que más importancia han cobrado en los últimos años están los temas de la economía internacional, la cual ha entrado a definir temas como la economía política internacional, la economía comercial de los países y sus políticas comerciales, estratégicas y otros temas como la tasa de cambio, la coordinación internacional y hasta las políticas macroeconómicas de los mismos países. Entonces, tomamos en cuenta que esta introducción a la economía internacional habla y está en conjunto de lo que hemos hablado y los ejemplos que les he pasado respecto a comercio exterior y comercio internacional, tomando en cuenta que el comercio exterior sería algo micro dentro de un país con el resto de los países, y ya el comercio internacional dentro de la ampliación de la economía sería algo macro, ¿no? Completamente utilizando justamente lo que se refiere a la tasa de cambio, a los precios internacionales que afectan directamente a todos los países del mundo. Los métodos de investigación y deducción de la economía internacional son básicamente los mismos que en la economía fundamental. Esto debido a que los agentes siguen mostrando en su comportamiento las mismas características básicas, salvo algunos matices. Sin embargo, la economía internacional trae sus propias preocupaciones, ya que las transacciones se realizan entre países con diferentes monedas, políticas internas y restricciones externas que alteran las relaciones comerciales. Esto en relación de que muchos de los países del mundo son proteccionistas, ¿verdad? No se deja sacar cierto tipo de mercancías que primero tiene que ser repartido para el consumo interno de cada uno de los países. Es por eso que hay restricciones, algunas exportaciones o algunas importaciones. Además de que ciertas mercancías también necesitan algunas certificaciones o autorizaciones que restringen el ingreso. En realidad, a mi parecer, no todas, hay ciertas mercancías que sí son prohibidas, pero de acuerdo a las políticas de cada país. Pero en realidad para mí yo creo que no hay ningún comercio prohibido, siempre y cuando haya las medidas precautorias que regulen el ingreso o salida de ciertos tipos de mercancías. Tomamos en cuenta, un ejemplo les doy de la coca boliviana, que obviamente es prohibida que se exporte a otros países, justamente porque estamos en un convenio internacional de erradicación también de la hoja de coca, ¿verdad? Si no cumplimos con estos convenios a nivel internacional, es imposible que podamos exportar. Doy un ejemplo: Perú exporta la coca a los Estados Unidos, y ustedes saben para qué se utiliza la coca, ¿no? Fuera de lo que ya están pensando, no solo para la cuestión blanca, ¿sí? Se utiliza para lo que les gusta a ustedes, ¿no? La Coca-Cola. Entonces, ellos pueden exportar porque han cumplido con los mandamientos de erradicación de la hoja de coca dentro de su país. Y todo esto hace de que estas políticas internas de los países obviamente se vean reflejadas con restricciones, no prohibiciones, restricciones
del ingreso con cierto tipo de documentación. Cada una de la documentación necesaria depende de cada tipo de mercancía, señores, ¿no? Ustedes en el arancel de importaciones que tienen en Argentina, de acuerdo a la partida arancelaria y de acuerdo a las políticas comerciales de su gobierno, les exigen que cierto tipo de mercancías necesite que ingrese con certificación, autorización previa, dependiendo al tipo de mercancía, no sé, un certificado bromatológico, zoosanitario, si son animales, ¿no? Entonces, cada uno de los países, fuera de que ya la globalización ha permitido de que todos los mercados sean abiertos, tienen este tipo de restricciones, no prohibiciones a mi manera de pensar, solamente son restricciones. La economía internacional, entonces, es una de las ramas de las finanzas internacionales. También es conocida como economía mundial y se dedica a estudiar las acciones económicas entre los países. La economía abarca las actividades comerciales, tecnológicas, turísticas, financieras, incluye además el estudio de las políticas monetarias de cada país, así como su actividad en los mercados internacionales. Interviene además en la utilización de diversas monedas en las naciones y el ajuste de la balanza de pago. Tomamos en cuenta que hay una apertura en todos los países y justamente la economía internacional o la economía mundial habla acerca de estas actividades comerciales, tecnológicas, turísticas, donde se va aperturando los mercados, y a esto se llama globalización, obviamente, pero para eso nosotros tenemos que conocer, les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la anterior clase? Para los que no estaban, para pensar. La diferencia entre mercadotecnia o marketing. Para hacer todo esto, para hacer un análisis de la economía mundial y me estoy relacionando ya el comercio internacional y el comercio exterior con importaciones y exportaciones, tenemos que hacer todo este análisis referente a los aspectos comerciales, tecnológicos de cada país y obviamente las monedas están de por medio. Además de que tenemos que hacer ese estudio que les digo de mercadotecnia, tanto de exportación como de importación, porque tenemos que saber de dónde, qué tipo de mercancía, qué cantidad, qué tipo de calidad, para qué sector, nicho de mercado, ¿sí? No voy a querer importar o exportar a todo un país, tenemos que buscar un sector, tenemos que buscar un proveedor en algún caso cuando tenemos que importar, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un análisis para que justamente, si no conocemos lo que estamos queriendo estudiar, lo que estamos estudiando ahora acerca de las restricciones o los requisitos que necesitan las mercancías para la salida o el ingreso de un país, ¿sí? Podemos tener dificultades. Podemos importar y nunca va a entrar la mercancía. Estamos perdiendo plata en el intento. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que corresponde a la utilización de la normativa nacional y también la normativa internacional. Gracias a la globalización, la economía internacional ha tomado mayor fuerza e importancia. También cabe decir que de manera recíproca, la economía internacional influye en el desarrollo de la globalización. Por lo tanto, todo aquello que se efectúe en el mercado mundial tiene efectos en los mercados de cada país, ya que las economías de cada país se enlazan con el resto de los países a través del comercio internacional. Globalización, ¿sí? Creación de, el incremento o la salida, perdón, de la primera revolución, la salida de la primera revolución industrial. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial, ¿sí? Empezamos con la globalización a que los países en sus políticas de Estado aperturen sus mercados. Todos tenemos necesidades, ¿sí? Los países industrializados como los países a medio desarrollar, los menos desarrollados, los países pobres, todos tenemos necesidades.
En algún caso ustedes en algún momento van a tener que hacer un análisis si el comercio internacional o la globalización nos afecta más a los países pobres que a los ricos. ¿Sí? Bajo mi punto de vista, obviamente perjudica más a los países pobres. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros no tenemos procesos productivos. ¿Y qué es lo que hacemos? Exportamos materia prima, ¿verdad? Y si exportamos materia prima, los otros países industrializados nos devuelven la misma materia prima con un valor agregado de hasta 1,000 hasta 2,000%. ¿Sí? Y lamentablemente ese es el aspecto de que en muchos de los casos nosotros como países en desarrollo no podamos salir adelante. Y también las políticas de los gobiernos, ¿no? La política de los gobiernos cierran este intercambio que se da dentro del comercio internacional. Ejemplo, nuestro país, Bolivia, ¿no? El gobierno ha empezado a nacionalizar las empresas privadas y ha hecho escapar toda la inversión que traían empresas multinacionales, transnacionales, extranjeras a nuestro país. Se quedan algunas, vuelven otras, pero ya vienen como una alianza estratégica, y estoy hablando de China, y ustedes lo saben, ¿verdad? En Bolivia, las mayores empresas que han sido nacionalizadas, pero trabajan con empresas extranjeras, son con empresas chinas, que han empezado a abrirse campo en todo el mundo, no solamente en Bolivia o en Latinoamérica, en realidad en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos lo han hecho de una forma disimulada, se podría decir. Estados Unidos te prestaba plata, te daba financiamiento mediante el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero ellos te ponían sus normas para que hagas una política comercial o una política de Estado. Mientras China te va prestando plata disimuladamente y va ingresando, y todas las empresas están en todas partes del mundo, todas las empresas chinas, obviamente. ¿Que tienen potencial? Sí, tienen potencial y saben manejar a los pequeños países que estamos queriendo desarrollar, porque lamentablemente no nos dejan que podamos ingresar a los procesos productivos, ¿sí? Por ejemplo, el litio. En vez de vender el litio, deberíamos hacer una fábrica para hacer baterías de litio, que ahora los autos eléctricos están en su boom por la situación de el precio del petróleo, del diésel, de la gasolina, etcétera, ¿no? Y eso es lo que mueve también el comercio internacional. Perdón, Víctor. Nito. Una consulta. Viendo justamente el tema que estás hablando, dentro de todo ese proceso productivo que realizan ahí en Bolivia, ¿tienen algún lugar específico para hacerlo? ¿El gobierno le da algún espacio físico, como por decirte, una zona franca donde realicen todo ese proceso productivo, o directamente lo realizan desde cada una de su fábrica? En realidad, Nito, acá en Bolivia, lamentablemente hasta las zonas francas comerciales ya no existen, solamente hay zonas francas industriales. Las zonas francas comerciales han llegado o están dependiendo de las aduanas interiores acá en Bolivia, ¿no? Y las zonas francas industriales solamente son para pequeños procesos productivos que lo utilizan para la exportación o para que ingrese a territorio ya con un cambio, digamos, una transformación, pero que no es sustancial, no es sustancial. Yo me voy a los procesos productivos, lamentablemente, porque en Bolivia tenemos demasiadas empresas, o las pymes, famosas pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a mi punto de vista, no tienen el apoyo económico para que ellas puedan desarrollar un proceso productivo dentro de nuestro país. Y eso me ha ocurrido como un ejemplo, yo les comento, cuando estaba en la unidad de control aduanero, intervenimos una casa donde hacían costura, parecido a Argentina, porque sé que allá hacen mucha costura,
por eso se han ido varios bolivianos de acá. Y hemos intervenido esa casa y estaban haciendo prendas de vestir, ¿sí? Prendas de vestir, obviamente, si lo estaban confeccionando en esa casa, eran bolivianas, pero le ponían etiqueta de China, de diferentes países, excepto de Bolivia, ¿no? Y le digo al que estaba, bueno, al dueño, ¿no? Y le digo, ¿por qué no hacen una empresa legalmente establecida y hacen una marca y sacan como Made in Bolivia? No, licenciado, hemos intentado, es muy burocrático, mucho papeleo, y además aquí en Bolivia no nos compran la ropa, ¿sí? Por la cuestión de calidad, ¿no? La cuestión de calidad. Entonces, no tiene mucho apoyo, no tienen mucho apoyo las empresas privadas, y estoy hablando, las pymes ya serían privadas también, porque cada uno quiere hacer empresa, ¿verdad? Estamos dentro del área informal, lamentablemente, ¿no? Informal. Exacto. Y el gobierno, aunque no crean, el gobierno está queriendo abarcar todo lo que están haciendo las empresas privadas. Sí, no tengo carne, entonces yo abro mi empresa estatal para hacer vacas, digamos, perdón que diga esa palabra así, ¿no? Para hacer mi paneo de vacas y yo vender, ¿se dan cuenta? Entonces, no da la oportunidad de que puedan los empresarios poder aperturarse. Les he mandado, creo, no sé si al grupo, si no me acuerdo, se los voy a mandar. Hay eso de que uno como empresa, por ejemplo, nosotros estamos haciendo empresa, aunque no crean, ¿no? Nito y yo estamos haciendo empresa de educación, se podría llamar, ¿no? Es algo que queremos para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que nosotros conocemos, o ustedes también, o conocer de ustedes, pero ya es una empresa. Y lamentablemente no permiten acá que se puedan expandir estas empresas, ¿no? Y eso es lo malo. No creo en los países de Europa, por ejemplo, que ahí permiten, más bien te apoyan, más bien tienes incentivos a las empresas. A las empresas les dan, en algún caso, en la ciudad de La Paz, en el Alto, la alcaldesa les ha dado incentivos para no pagar impuestos por 10 años, pero los que abran sus fábricas en el Alto, en la ciudad del Alto, ¿no? Bueno, es un incentivo más. La situación de la mano de obra también, que no hay calificada, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, eso podría comentar, Nito, respecto a esta situación acá en Bolivia. Está perfecto, está. Lo que pasa es que acá del lado argentino nosotros tenemos lo que son las famosas zonas francas, donde se pueden realizar fundamentalmente 3 tipos de actividades, en las cuales se lo utiliza para almacenamiento, para comercializar, pero una gran diferencia que existe entre la Argentina y Bolivia, porque acá en la zona franca, cuando se realiza algún tipo de proceso productivo, esa mercadería, que ya está, digamos, con producto terminado, no puede ingresar al territorio aduanero nuestro. Entonces, la exigencia que dice la reglamentación es de que esa mercadería sí o sí, si ingresa un insumo, materia prima dentro de una zona franca, se realiza dentro de la zona franca un proceso productivo, esa mercadería sí o sí debe ser exportada a terceros países. No le permite de que esa mercadería pueda de nuevo ingresar al territorio aduanero y circule libremente. Esos son uno de los requisitos. Pero sobre todo, tiene que haber como nosotros conocemos acá en la jerga de la aduana, debe haber y debe existir un salto de posición arancelaria. Y acá, digamos, en forma puntual en Tucumán, que es una provincia citrícola, porque hoy en día, digamos, el limón un poquito se lo llevó, hablando mal y pronto, por delante de lo que era el tema de la caña de azúcar, o la misma azúcar, ya producto terminado. Había diferencia cuando se comenzó a hacer ese proceso productivo dentro de una zona franca. ¿Por qué? Porque el limón tenía una posición arancelaria, que era la 0,80550. Y resulta cuando ingresaba el limón a una zona franca, obviamente que es
el limón, si bien es cierto, no perdía, digamos, la esencia del limón, pero sí, de cierta manera, sufría una mejora para poder ser exportado. Es decir, que le hacían un trabajo, una elaboración, le hacían, digamos, lo hermoseaban, como yo siempre digo, y lo sacaban para el exterior en cajas acondicionadas, acorde al requerimiento del importador, que es lo que quería comprar. Y el nomenclador nuestro nos decía de que había un salto de posición arancelaria. Ingresar limón en bruto, es decir, recién cortado de una finca, y sacar limón para ser exportado, tenía dentro del nomenclador otra posición arancelaria. Entonces ahí se decía de que sí había un salto de posición. Eso fue uno, digamos, de los temas que se vio, porque todo lo veían que era limón y salía limón, pero bueno, había un proceso productivo dentro de lo que era la zona franca. Por eso que en la zona franca, acá en Tucumán tampoco ya no tenemos zona franca, porque quedaba uno y se terminó. Así que bueno, ese era un poquito el comentario que quería hacerlo. Muy bien, Nito. Tenemos un break, por favor, de unos 2 minutitos. Volvemos, tomen un poquito de agua, estiren sus pies. Y voy a seguir comentando respecto a lo que dijo Nito, porque hay algo referente a eso, referente a al cambio y salto de partida arancelaria. ¿Ok? Entonces, descansemos unos 2 minutitos, tomen agüita y volvemos. Dale, dale.